droga o la palabra adicción, algo que pasa es que también tenemos por ahí ciertas representaciones imaginarias o significaciones imaginarias que pueden funcionar como un preconcepto, como una prenoción, pero también como un prejuicio, ¿sí? Asociamos a las drogas y las adicciones como con algo malo y con algo negativo de las personas, ¿sí? Entonces, eso es importante ponerlo ahí sobre la mesa, porque algo que pasa también es que pensamos que una persona que consume alguna sustancia están en el mismo costal como que si fuera un delincuente. Entonces, los ponemos en la misma bolsa y va todo parejo. Entonces, eso también es importante tomarlo en cuenta porque no necesariamente es así. Eh, Algo que hemos visto con la experiencia aquí en centros de integración juvenil es que muchos de nuestros pacientes, usuarios de sustancias, trabajan de manera normal y cotidiana y pagan sus consumos, no necesariamente delinquen, ¿no? Bueno, entonces, bueno, dicho eso, vamos a iniciar con estos conceptos. El, la base de esto, para comprender lo que es una adicción, entonces, sería comprender qué es una droga, ¿sí? Según la Organización Mundial de la Salud, en 1993, nos dice que toda sustancia introducida al organismo por cualquier vía de administración que altere el funcionamiento natural del cuerpo o del sistema nervioso ya es una droga, y además que puede generar una dependencia psicológica, física o ambas. En este sentido, vamos a identificar como una alteración en tres vías o tres posibilidades. Una alteración de las emociones, una alteración de la percepción de la realidad. Algunas drogas son alucinógenas y vemos, oímos, sentimos cosas que tal vez no están en esa realidad. Y también algunas pueden alterar nuestra sensibilidad, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta que toda sustancia, incluso si pensamos en las nuevas sustancias psicoactivas, diríamos incluso que hasta el azúcar y el café serían una droga, ¿sí? Entonces esos memes que luego vemos como de, es más fácil salir del alcohol que del café con pan, puede tener algo de realidad porque contribuyen a esta alteración del organismo. Bueno, entonces, algo que pasa con las emociones, también con base en nuestra experiencia aquí en Centros de Integración Juvenil, es que vemos que principalmente quienes consumen sustancias somos los hombres, ¿sí? Y también lo hacemos porque esto yo lo pienso desde la educación de género, tal vez es mi formación, pero lo pienso desde el género, de cómo esta educación nos enseñan a que las emociones no debemos de sentirlas, al menos las que nos pueden dejar mal colocados o aparentemente considerados como débiles, ¿no? Por ejemplo, la tristeza, la emoción, o si les digo a un amigo que lo aprecio, que lo quiero, ¿sí? Entonces eso me van a ver raro, así como de, ¿por qué hace eso? ¿No? Y entonces muchas emociones las asociamos como negativas y entonces no queremos sentirlas, ¿sí? No son negativas ni positivas, son emociones simplemente, y lo ideal sería sentirlas, vivirlas, expresarlas, y ahí ya se descarga y entonces podemos continuar. Pero como no quiero sentir esas emociones, lo que pasa es que voy así, acumulando emociones, las voy ahí congelando de alguna forma, y entonces desde adentro me juegan en contra, ¿sí? Porque sigo recibiendo estímulos, me generan nuevas emociones y entonces me altero porque se juntan con las que ya tengo por ahí. Y entonces muchos hombres lo que hacen es, no quiero sentir eso, entonces venga una sustancia para que yo no sienta esas emociones, ¿sí? Bueno, entonces, dicho eso, la clasificación como una de las más acertadas sobre lo que es una droga sería esta, que van en tres vías, que en un grupo estarían las depresoras, otro grupo sería el de los estimulantes y otro grupo el de las alucinógenas. Desde aquí ya podemos ver
o identificar de las drogas que conocemos o que hemos escuchado hablar de ellas, que de la existencia de ellas ya podemos como identificar por dónde va alguna de estas, ¿no? Por ejemplo, el alcohol entraría en depresoras. ¿Okay? Bueno, ¿de qué van las sustancias depresoras? Las que su nombre nos dice, o como le digo a los chavos, estas son las que te dan para abajo. ¿Sí? Estás emocionado, eres un poco hiperactivo, esto te va a deprimir y te va a dar para abajo. ¿Sí? Disminuyen o ponen lenta las funciones del sistema nervioso central y también te pueden presentar como un tanto aletargado, pueden ser que quiten de cierta forma el dolor porque son sedantes, ¿sí? Y también van a tranquilizar a la persona. Aquí entraría también la marihuana y el alcohol. Ahorita vamos a ver cuáles entran en cada grupo. Las estimulantes, como su nombre dice, son las que dan para arriba, las que te dan el levantón, ¿sí? Aumentan la actividad del cerebro, la actividad física, aumentan la libido, ¿sí? La frecuencia cardíaca, incluso se pueden tener por ahí arritmia, ¿sí? La presión arterial también aumenta y estas van a disminuir el apetito. Entonces, la persona que consume este tipo de sustancias, por lo general no comen y también algo que les pasa es que por lo general no duermen. ¿Sí? Aquí entraría la cocaína, el cristal. Ahorita vamos a ver esa clasificación. Y después, en el tercer grupo están las alucinógenas. Estas tienen un efecto más psicoactivo porque van a generar alteraciones en el sistema nervioso central, van a alterar la percepción de la realidad y entonces vamos a ver cosas raras o vamos a ver cosas como que no están. Incluso pueden ver aquí mi cuadro de Van Gogh. Un paciente me decía, cuando se consume LSD o el ácido, dice, se ve así, como que se arrastran los colores, ¿sí? Como que se va distorsionando la realidad. Entonces, aquí cuáles encontraríamos, al menos el peyote, los hongos y el LSD precisamente. Vamos a ver cuáles entran en estos tres grupos. Como lo fui presentando, las depresoras están en la base de abajo. Está el alcohol, la marihuana, ansiolíticos, opiáceos, inhalables, barbitúricos, benzodiazepinas e hipnóticos. Podríamos pensar, por ejemplo, con el alcohol, oye, pero si yo me tomo 2 o 3 copas, eso me da energía, me da para arriba, me baja las defensas, puedo cantar, puedo bailar, hago mejor las cosas, me desinhibo, no sé qué, ¿no? Como que me siento más activo. Si es como el primer efecto que da el alcohol, precisamente porque baja las defensas, haría yo cosas que comúnmente tal vez no me atrevo a hacer, ¿no? Si yo me quiero ligar a alguien, me tomo 2 copas, dijeron, agarro valor y ya voy y me ligo a esta persona, ¿no? O al menos intento ligarme. No sé si me va a hacer caso, ¿no? Pero después de pasar ese límite, va para abajo todo y entonces ya empieza uno a deprimirse. Aquí diríamos que estas drogas son las que nos ponen, nos pasivizan, nos ponen más tranquilos, más relajados, ¿no? Hay que tener cuidado con eso de relajado porque mucha gente dice, quiero un relajado, voy a echar una copa. Puede ser que sí, pero también te van a estar deprimiendo de cierta forma. El segundo grupo que mencioné fueron las estimulantes. Aquí entra la nicotina, ya sea en cigarro, ya sea en vapeador, ¿sí? Porque los líquidos que venden pueden traer cantidades de nicotina, entre otros químicos. La cocaína, las anfetaminas y la cafeína. Aquí entraría también el cristal. El cristal es una sustancia que actualmente nos está preocupando mucho en centros de integración juvenil, porque comúnmente las drogas las principales o las 3 o 4 que se consumen principalmente eran alcohol, tabaco y marihuana. Eran como las 3 principales. ¿Sí? Y también eso, si lo pensamos en grupos de adolescentes, de chavas y chavos de secundaria, así venía más o menos el orden en el que experimentaban los consumos, ¿sí? Alcohol, tabaco y marihuana, ¿sí? El cristal nos preocupa porque ahora está en cuarto lugar el cristal y va ganando mucho terreno. Es de fácil acceso, es decir, se consigue fácilmente y en ese fácil acceso también es que es más barato.
¿sí? Entonces, nos han dicho pacientes que luego hasta puedes comprar 50 pesos y te dan una buena cantidad de cristal, ¿no? ¿Y por qué nos preocupa muchísimo en centros de integración juvenil y cristal? Porque el efecto es fuerte. También esa sensación que genera de placer se va más o menos rápido y entonces la persona que consume o que lo probó quiere más porque quiere sentir esa sensación placentera y así de a poco se va enganchando. Ahorita vamos a explicarlo en los 3 factores que intervienen para que sea una adicción. Eh, pero por eso nos preocupa, porque está en todos lados, se consigue fácilmente y es relativamente barato. Como mencionaba, estos estimulantes lo que hacen es que quitan el sueño y quitan el hambre. Entonces ahí tenemos alteraciones importantes del sistema nervioso central porque necesitamos dormir. Más o menos necesitamos en promedio dormir 7 a 8 horas diarias. Y entonces aquí tenemos o hemos encontrado personas que consumen cristal que se la pasan 2 o 3 semanas sin dormir y comiendo poco. Y también ahí generan alteraciones porque se altera el sueño y después dejan de consumir el cristal, pero siguen con el insomnio. Entonces necesitan medicamentos, es como compleja la rehabilitación por consumo de cristal. Bueno, entonces por eso nos preocupa. Después, bueno, y también porque los daños son muy fuertes. Ya que llegaremos más adelante a eso. Y el tercer grupo es el de los alucinógenos. Encontramos hongos, LSD, mescalina, derivados de cannabis. La mescalina sería más habitual en el peyote. Entonces, derivados de cannabis serían sobre todo marihuana sintética, que ya vienen como más potentes, y entonces eso puede generar alucinaciones, alteraciones de la percepción y de la realidad. Así estaría esta clasificación de sustancias, creo que es una de las clasificaciones más pertinentes, ¿sí? Precisamente por lo que puede generar en el sistema nervioso central y los efectos que puede sentir una persona que decide probar algo, ¿sí? Solo pensemos, por ejemplo, en el café. La mayoría de la gente tomamos café. Lo tomamos o lo asociamos cuando nos da sueño. Tomamos una taza y nos levanta, entonces nos estimula. Así lo podemos pensar esta clasificación y por eso digo que es de las más acertadas. Bueno, ahora, con esta clasificación, ¿todos los consumos son iguales? No, no todos los consumos son iguales. Dependen de diferentes cosas. Depende de la sustancia, de la frecuencia del consumo, de la cantidad de consumo, ¿sí? También cómo se encuentra la persona en un estado anímico, cómo se encuentra la persona en un estado físico. No es lo mismo que consuma marihuana un chavo de 20 años o de 15 años, que todavía su cuestión física y su sistema nervioso está en desarrollo, a que consuma una persona de 25 o 30 años a alguien de 75, de 80 años. Va a ser distinto. Y entonces, lo que hay que dejar en claro es que no todos los consumos llegan a una adicción. Ahorita vamos a ver un cuadrito que aclara esto, ¿sí? Por lo general, el consumo, esos serían como los tipos de consumo. Lo ideal es la abstinencia de consumo de sustancias, que sería el comportamiento alejado de toda sustancia psicoactiva o de la mayoría de esas sustancias psicoactivas, porque vemos que, por ejemplo, el café y el azúcar entran como una sustancia psicoactiva. Pero bueno, ya si no se puede tener una abstinencia, el consumo experimental por lo general se da en la adolescencia. Cada vez detectamos que es muy relevante y muy importante realizar actividades preventivas con los grupos de secundaria. Si se pudiese desde primaria, como en los últimos años, estaría muy bien, o incluso todo nivel primaria, para evitar que lleguen estos consumos experimentales, porque es algo que viene con la adolescencia también. Y que hemos detectado que esta cuestión social de pertenecer a un grupo, la presión social, el que me identifique con ciertas personas,
puede llevarme a que pruebe sustancias. También hay que pensar que todos estos cambios biológicos y psicológicos que están sintiendo porque se ponen en la pubertad y que en la adolescencia bajan un poco y toman más relevancia lo social, pero todos estos cambios me alteran. Y entonces si le meto una sustancia, pues la alteración va a ser más intensa. Y como mencionaba hace un momento, adolescentes todavía están desarrollándose a nivel físico, biológico, psicológico. Entonces, si le metemos estos consumos, ese desarrollo se ve alterado. ¿Cómo se ve de manera inmediata que una persona está consumiendo alguna sustancia? Porque el rendimiento en el aula de clases baja muchísimo. Es como uno de los principales indicadores. Después está el consumo ocasional. Ya, digamos, el primero sería probar marihuana hace 6 meses o hace 3 meses o 2 meses, pero esa sí la probé y hasta ahí quedó. ¿Sí? Quizás más adelante en mi vida pueda volver a probarla y ahí, ¿no? Como son espacios muy marcados y son cantidades mínimas en ese consumo experimental. En el consumo ocasional se reduce el tiempo de consumo y también ya se puede hablar de una cantidad mínima que requiere la persona. ¿Sí? Algo que hemos escuchado en muchas narraciones de nuestros pacientes que dicen, por ejemplo, con la marihuana, es que la primera vez que la probé no me hizo nada. Y después la volví a probar y tampoco me hizo nada. Y sienten que les hace algo ya como a la cuarta, quinta vez que la prueba, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un consumo ocasional, porque también ya están esperando que llegue eso, ¿no? Ese efecto que produce la sustancia. Entonces aquí ya se reduce ese tiempo, ya no es así como una vez cada muchos años, sino aquí ya se habla de cierta cantidad de tiempo. Tampoco diríamos que cada viernes, porque ahí entramos al otro grupo, que es el de consumo frecuente. ¿Sí? Entonces, aquí ya hay en el consumo ocasional el tiempo se reduce, ya hay una cantidad mínima que se requiere, ¿sí? Por la persona, pero todavía no hablamos de algo tan frecuente. En el tercer grupo, en el consumo frecuente, ya puede ser así de cada 15 días o cada mes o algo así. Y también ya la cantidad mínima ya se va aumentando, porque algo que pasa es que el cuerpo cada vez va a necesitar más sustancia para llegar al efecto deseado. Y el cuarto grupo es el uso perjudicial, consumo problemático o abuso. Aquí en este grupo podemos pensarlo que ya tienen problemas o han tenido problemas con amigas, amigos, con la pareja, con la familia, ¿sí? Incluso a nivel personal. Yo lo que les pregunto luego a mis pacientes es, bueno, a ver, porque les pregunto que me cuenten cómo es su consumo para ubicarlos en alguno de estos, ¿no? Y entonces, si me dicen, no es que cuando me levanto, consumo, después cuando yo voy al trabajo consumo, en el trabajo consumo, y así, ¿no? Cuando ya lo necesitan para funcionar, entonces ya estaríamos entre este grupo perjudicial o ya a una adicción o dependencia, porque ya lo necesitan para funcionar en lo social, ¿sí? Y entonces ahí ya vemos que a nivel personal ya hay problemas, a nivel familiar o social también ya hay problemas, ¿sí? Y a nivel de este funcionamiento que se espera de todos nosotros, también ya hay problemas. Porque luego los cachan en el trabajo que están colocados y los despiden, ¿no? O incluso los cachan con sustancia y también el despido, ¿no? Y una adicción o una dependencia y hay una tolerancia cada vez más alta, porque lo que pasa en esta dependencia psicológica es que buscan llegar a ese efecto como deseado o el efecto que se tuvo la primera vez, se busca llegar a ese efecto. Y entonces como el cuerpo ya tiene esa tolerancia, ya resiste las sustancias, entonces cada vez va a necesitar más para colocarse o para tratar de llegar a eso que espera. Luego eso es algo complicado porque si partimos de la idea de que todo recuerdo está maquillado,
Por ejemplo, si pensamos, no sé, no sé, se me ocurre, recuerden a las que tuvieron 15 años, cómo fue su fiesta y recuerdan algo, ¿no? Así como se recuerda, ya está maquillado ese recuerdo, ya se le movió mucho a ese recuerdo, sí hay una base, pero ya no es el recuerdo tal cual. Algo así pasa con el recuerdo de esa vez que me coloqué con ácido, digamos, o que me coloqué con cocaína, lo que sentí el placer fue muchísimo. Entonces buscan llegar a ese placer y ya es algo que no van a conseguir, porque ya hay una tolerancia. Y entonces desde este cuadrito podemos reafirmar que no todos los consumos implican una adicción o una dependencia. Lo que hay que señalar acá es que con cualquiera de estos grupos se puede trabajar para ya sea reducir el consumo o evitarlo, llegar a la abstinencia, pero va a ser más fácil en los primeros tres. ¿Sí? En el primero es mucho más fácil. En el consumo experimental ahí es casi con poco trabajo la gente logra una abstinencia. Pero si ya estamos en una adicción, en una dependencia, y además de que luego vemos que no solo es a una sustancia, sino que consumen 3, 4, 6, 7 sustancias en una sesión, entonces ahí lo que se trabajaría es con reducir las cantidades y las sustancias, ¿no? No sé, digamos, empiezan a tomar y fuman marihuana y ya que fumaron marihuana, pues tal vez les ofrecen cristal y ya con el nivel de consumo que tienen, pueden decir, ah, pues lo pruebo, ¿no? Y entonces ya tenemos tres sustancias que están interactuando y si volvemos a este cuadrito de acá, podríamos pensar, probar alcohol y marihuana son dos sustancias depresoras, ¿sí? Y el cristal están los estimulantes. Entonces, eso va a ser el sistema nervioso central y el cuerpo va a ser una montaña rusa de efectos, porque la marihuana y el alcohol va a dar para abajo y el cristal para arriba y entonces van a estar así, ¿sí? Y eso genera muchos problemas porque pueden generar incluso infarto. Bueno, aquí está lo que va a caracterizar una adicción, son estos tres elementos. ¿Sí? Y también hay que tomar en cuenta que por lo general todos los consumos, por lo general, se inician de manera voluntaria. La persona quiere probar una sustancia. ¿Sí? Está el deseo en la persona de decir, yo quiero eso. Porque por lo general se ve así como o como lo ven sobre todo los familiares, es que a mi hijo le ofrecieron y entonces no pudo decir que no y luego se les mueve mucho el panorama cuando les digo, bueno, o tal vez su hijo quería probar la sustancia. Y así como de, no, mi hijo es bueno y no hace esas cosas, fue presión social. Sí, presión social, pero también decide. Bueno, entonces, cuando el consumo se va haciendo cada vez más frecuente, es continuo, ese control que se supone que se tiene sobre las drogas se pierde. Entonces, cuando nos dicen, es que yo controlo la sustancia, no es cierto. Tal vez al inicio sí así fue, pero hay un momento donde ya se desdibuja esa línea y donde la sustancia ya te controla. Y entonces ya tienes una dependencia física, psicológica o en ambos niveles, porque se juegan las dos. Entonces, bueno, la tolerancia es esa necesidad de incrementar la cantidad de sustancia. Como quiero llegar al placer que tuve en un inicio y que ya también romanticé de cierta forma, eso bonito y eso que sentí, entonces voy a incrementar la dosis para llegar a ese efecto. ¿Sí? No se va a llegar a ese efecto. Después, el segundo concepto importante para pensar en una adicción es la dependencia. Lo que acaba de mencionar sobre el control. La persona va a tener dificultades para controlar el consumo de sustancias. Va a querer ahorita, va a querer al rato, mañana, ya está esperando que llegue el viernes, ¿no? Para consumir la sustancia. Y después algo que viene es el síndrome de abstinencia. Por lo general hemos visto películas, yo lo recuerdo Transpotting o Requiem por un sueño, donde vemos
principalmente las afectaciones físicas, que empiezan a sudar, tienen como el cuerpo empieza a temblar de manera involuntaria, ¿no? Entonces, esos serían como los síntomas graves de una abstinencia, ¿sí? Y entonces la abstinencia empieza cuando se acabe el efecto de la sustancia. Digamos, si hoy se emborracharon, mañana seguramente con esta cruda que conocemos coloquialmente, desde ahí ya empieza el síndrome de abstinencia, y entre mayor sea la dependencia o la adicción, el paciente o bueno, la persona que consume ya va a estar pensando en la siguiente dosis. Por lo general tienen su reserva, ¿sí? O pensemos, por ejemplo, en la persona que fuma, no es que solo tenga una cajetilla en casa, sino que va a tener dos o tres o incluso los flips, ¿no? Todos los paquetitos de tabaco, porque ahí viene un ejemplo de dependencia psicológica. Luego piensan, es que si no tengo, ¿qué tal que quiero fumarme un cigarro a las 5 de la mañana y dónde lo voy a conseguir? ¿No? Y bueno, sería, ¿por qué querrías fumarte un cigarro a las 5 de la mañana si vas a estar dormido, ¿no? Pero bueno, estos tres conceptos son importantes. La tolerancia es incrementar la cantidad, la dependencia sería este control que ya no se tiene, y la abstinencia es el malestar físico y malestar psicológico, estas ideas también de me puedo quedar sin la sustancia y me angustia, ¿sí? Entonces, estos tres conceptos son los que van a caracterizar una adicción. Bueno, o para hablar de adicciones también tenemos que hablar de factores de riesgo y factores de protección, ¿sí? Los de riesgo son las características sociales, individuales o culturales que aumentan el riesgo o la probabilidad del consumo de una sustancia. Por ejemplo, si está una persona que consume cristal y quiere dejar el consumo de cristal, pero resulta que en casa todos suman cristal, el factor de riesgo es muchísimo, es muy alto, y más bien va a ser como complicado que logre dejar el consumo de cristal, porque tal vez pueda llegar y estén fumando, salga o no sé, va a comer y estén consumiendo, pues por el estilo, ¿no? O vea a los roomies colocados, pues es difícil, ¿no? Pero esos factores de riesgo hay que pensarlos y se pueden convertir en factores de protección. Y estos serían los factores individuales, sociales y culturales que disminuyen la probabilidad de que una persona consuma, ¿sí? Por ejemplo, si es un chavo que tiene 3 roomies y esos 3 roomies consumen, algo que se les podría decir es, bueno, quizás si tú quieres dejar de consumir, algo pertinente sería cambiarte de casa, ¿no? Pero es dependiendo de las posibilidades de la persona. Bueno, veamos ejemplos. Por ejemplo, factores de riesgo. Conducta agresiva precoz. El dominio sería individual porque yo soy el agresivo, entonces yo a mi nivel individual sería yo estoy manifestando esta conducta agresiva. ¿Cuál sería el factor de protección? Desarrollar un autocontrol, ¿sí? Algo, ¿cómo lo podemos poner así en lo cotidiano? Sería, hay ciertas alarmas o ciertas alarmas que se activan cuando ya va a salir una conducta agresiva. Ya siento cuando me estoy enojando, entonces desde que voy sintiendo eso, puedo detenerme, puedo hacer algo, puedo cambiar esa posibilidad. Otro ejemplo, falta de supervisión de los padres es el factor de riesgo. Se quedan ahí los chavos a la deriva, a ver cómo les va solitos, ¿no? ¿Cuál es el dominio familiar? Bueno, si no están los padres, se puede pedir ayuda de los abuelos, los tíos, los primos, alguien de esta familia que sea miembro de esa familia para que monitoree de cierta forma a los chavos. Lo ideal sería que monitoreen los padres, que se den un espacio, ¿sí? Pero si es muy difícil, se puede buscar apoyo de toda la familia. Otro ejemplo, abuso de sustancias. ¿Cuál es el dominio, compañeros? Yo pondría también ahí el nivel individual. ¿Y cuál sería una aptitud académica? Sería también fortalecer a la persona en su autoestima, en sus emociones, para que pueda descargarlas y tengan una buena vía y así se evite el abuso de sustancias. Disponibilidad de drogas. ¿Ese es escuela o es social el dominio? ¿Sí?
Entonces, ¿cuál sería el dominio? Si es social, desarrollar políticas antidrogas sería el factor de protección y aplicar esas políticas antidrogas. Después, otro factor de riesgo, la pobreza. ¿Cuál es el dominio? Es comunidad. ¿Y cuál sería un factor de protección? Formar comuna en el barrio, fuerte apego al barrio. Bueno, son ejemplos de estos factores de riesgo, el dominio y el factor de protección. Aquí vienen otros, para continuar con esos ejemplos de los factores de protección a nivel individual. ¿Cuáles son? Aislamiento, apatía, los que pueden leer acá, en esta primera columna de rojo. Familiares, violencia familiar, sobreprotección, esa también afecta muchísimo a las chavas y los chavos porque los volvemos dependientes. Comunicación deficiente entre padres e hijos, padre, madre, cuidador que consume sustancias, poco afecto entre padres e hijos. Por ejemplo, si tenemos a un padre, madre o ambos que consumen drogas, algo que se les puede decir como para evitar riesgos y para desarrollar factores de protección, sería tratar de que los hijos no los vean que consumen o bajo los efectos de la sustancia. Por ejemplo, se me ocurre ahorita, si ambos consumen, ahí sí sería, no es el panorama ideal, pero es algo factible, que se turnen para consumir. Y entonces cuando uno está sobrio, el otro no, y así, ¿no? Y entonces pueden dar un monitoreo a los hijos. Después, sociales, comportamiento antisocial, relación con amigos que usan drogas, leyes y normas que apoyan el uso de drogas, falta de opciones ocupacionales, el ocio es la madre de todos los vicios, violencia y disponibilidad de drogas. Como decía, el cristal nos preocupa muchísimo en centros de integración juvenil porque está muy disponible. Aquí vemos los factores de protección, cuáles serían: actitud positiva, autocontrol. Bueno, no me voy a detener tanto acá para que nos dé tiempo de terminar. Entonces, bueno, voy a adelantar. Permítame, creo que no activé el audio. Voy a dejar de compartir. Es que vamos a ver este videito, que es una especie de repaso de lo que vimos. Todos oímos hablar de ellas, algunos jóvenes las consumen, pero en realidad, ¿sabes qué es una droga? Una droga es una sustancia que al entrar a tu cuerpo altera tu sistema nervioso central, modificando tus emociones, percepciones, reacciones y tu estado de ánimo. También puede generar una dependencia, ya sea psicológica, física o incluso ambas. En resumen, una droga altera el funcionamiento de tu organismo y de tu cuerpo. Por un lado tenemos el tabaco y el alcohol, que son drogas legales, y por otro lado las ilegales, como la marihuana, la cocaína, el éxtasis y otras drogas sintéticas. No todas las drogas son iguales ni tienen el mismo efecto. Unas te ponen arriba, otras te dan el bajón, y algunas te hacen sentir, ver e incluso oler cosas que no existen. Mezclarlas no es la mejor idea. Algunas, en su uso frecuente, pueden ocasionarte daños físicos, psicológicos y sociales. Puedes generar tolerancia, es decir, que necesitas dosis más altas porque ya no te hace o ya no sientes igual que la primera vez. También puedes generar dependencia. Esto sucede cuando tu cuerpo necesita de la droga para evitar síntomas desagradables, lo que se conoce como síndrome de abstinencia. Este se puede presentar con sudoraciones, náuseas, ansiedad, depresión y en casos más graves, hasta alucinaciones e intentos suicida. Si un amigo te dice que se sintió muy chido cuando fumó mota y otro te dijo que se malviajó y sentía que se moría, es real, nunca sabes cómo te hará sentir. ¿Sabes a qué se debe? Muy sencillo, depende de la persona, de su sexo, de la edad, de su metabolismo, de la sustancia, de la vía de administración, de la dosis, de la frecuencia, de la calidad e incluso del entorno como tu familia o tus amigos. Y entonces, ¿por qué las personas consumen drogas? No hay una razón exacta. Generalmente lo hacen por curiosidad, para saber qué se siente, por presión grupal, para olvidarse de sus problemas o simplemente porque quieren sentir placer. Cualquiera que sea el motivo, tienes que saber que si quieres consumir drogas o ya lo haces, estas van a causar efectos en tu salud física, mental y emocional. Y a veces, el resultado puede ser negativo e irreversible. Ahora ya sabes que es una droga. Consumirlas o no está en ti. Pero recuerda que lo mejor es estar informado antes de tomar una decisión. Si tienes problemas con el consumo de alguna droga o conoces a alguien en esta situación, acércate a centros de integración juvenil donde puedes recibir tratamiento profesional.
bien, eso fue como un resumen de todo lo que yo mencioné. Ahorita voy a dar paso a mi compañera Reina para que aborde la segunda parte de esta charla, de esta conferencia. Y yo creo que al final dejamos paso para preguntas. Si quieren, también podrían ir anotándolas en el chat para que no se les olvide, porque a veces pasa que comentamos algo y se les ocurre una pregunta y al final ya se nos olvida. Entonces, si quieren, pues, pueden irlos poniendo en el chat, también comentarios, y por ahí los leeremos o abriremos espacio para leer. ¿Listo, Reina? ¿Estás por ahí? Sí, sí, ya me manifesté. Eh, gracias. Creo que ahí, ya, ¿verdad? Ya, Bueno, ya sé. sí, gracias. Bueno, como ustedes escucharon, el consumo de sustancias puede ir desde por cuestiones médicos, ¿no? Médicas, bajo una prescripción de acuerdo a algún trastorno o alguna situación que haya desencadenado el uso de alguna sustancia, obviamente con un uso terapéutico bajo una prescripción médica. Sin embargo, sabemos que ante el consumo de sustancias, pues no solamente es peligrosa la automedicación, porque es evidentemente que lo es, pero como les mencionaba el doctor Antonio, en este sentido, las consecuencias del abuso de drogas, pues bueno, pueden ser diferentes, no van a ser los mismos daños o consecuencias eh, para todas las personas como si fuese un estándar. Obviamente sí hay, ¿no? Algunas cuestiones que son similares, sin embargo, también va a depender de su genética. Algunos chicos pudieran desencadenar alguna esquizofrenia por cuestión de consumo de sustancias, algunos más a lo mejor nunca, ¿no? Sin embargo, sí es importante que chequemos que estas consecuencias van a depender también pues del consumo de la sustancia, de la calidad de esta, por supuesto, y también las cantidades de las cuales pues ellos hacen este uso. Y en este sentido, bueno, pues es importante entonces que vayamos empezando con esta parte. ¿Cuáles son estas sustancias, estos efectos que de alguna manera estamos observando que impactan? Y hablamos de esta sustancia estimulante como lo es el tabaco, y en este sentido, pues a corto plazo la mayoría pueden sentir esta sensación transitoria de alerta. Sin embargo, ojo, muchas de las personas lo usan como si fuera algo que te va a calmar la ansiedad. Si ustedes recuerdan, hay chavos o personas que hemos conocido, yo creo, en algún momento que dicen, me voy a echar un cigarrito pues para calmar un poquito los nervios, porque ando medio nerviosito, ando medio ansioso. Entonces, con un cigarrito, ya voy a estar más tranquilo. La situación es que no va a ser así. eh, Va a estar esta sensación de alerta, nos va a estimular un tanto, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Bueno, porque esta planta, que obviamente es natural, ¿sí? Pero que contiene sustancias muy fuertes, muy adictivas. Una que todo mundo la mencionamos en todas las pláticas y ahorita la vamos a escuchar muy frecuentemente porque viene el Día Mundial sin Tabaco. Bueno, esta sustancia es la nicotina, ¿no? Entonces, esta va a llegar rápidamente pues al cerebro, lo que va a hacer que a través del torrente de sanguíneo pues llegue en cuestión de segundos mucho más rápido. También es importante mencionar
que con una sola bocanada de humo se pueden inhalar más de 4,000 sustancias químicas. em, Dentro de ellas está el monóxido de carbono, el alquitrán, el amoníaco, cianuro, fenoles, está el fósforo, por ejemplo, que yo siempre pongo a este como un ejemplo claro. En la imagen que ustedes alcanzan a ver, yo digo que es un tabaco normal, ¿no? Pero yo les comentaba a algunos chicos que yo recuerdo que algún familiar mío fumaba cuando yo era joven y, y yo no recuerdo que tuvieran estos aritos que aquí medio se alcanzan a observar de fósforo. Em, ¿Cuál sería la intención en algún momento de ponerle fósforo? Una, que no se apague. O sea, este es algo que ahí está y algunas personas incluso podemos observar que chispean. Esa es una, que no se apague. Y otras personas mencionan que también obviamente tiene que ver esta cuestión de mantener el consumo fuerte, ¿no? Entonces se me consumió muy rápido ante esta situación del fósforo, vuelvo a prenderme otro y obviamente esto también incrementa pues la venta de las cajetillas, ¿no? Ya no me consumí todo mi cigarrito, entonces estoy consumiendo un poquito más. Eh, y en esta situación, pues también podemos pensar que la forma de presentación de esta sustancia, pues no solamente es el tabaco normal como lo conocemos, sino también ahora, pues lo podemos encontrar a través de estos mecanismos, yo digo, electrónicos, que desafortunadamente, bueno, en algún momento dado se pensaba que estos cigarrillos para esta combustión, pues fueran como una ayuda para dejar de fumar. Sin embargo, hoy en día estamos observando que muchas personas solamente cambiaron la presentación, por decirlo así, de la sustancia. O sea, ya dejé de consumir el tabaco normal y ahora ya estoy consumiendo cigarrillos electrónicos, ¿no? Entonces, esto también es importante. Otra forma, pues podría ser, pues este cigarro, pues el tabaco masticado, ¿no? Esto también lo vemos, generalmente era más observable en algunas personas en Estados Unidos que realizaban algún deporte en particular, ¿no? Entonces, en esa situación, pero bueno, a corto y mediano plazo, ¿qué es lo que yo sí puedo tener? Bueno, esta sensación transitoria de alerta que ya mencionaba yo, puede también provocar esta irritación estomacal, esta pérdida del apetito, ¿sí? Este aumento de frecuencia cardíaca, el aumento de la presión arterial. También podría ser que por allí empecemos o empiecen las personas a sentir alguna taquicardia o algunas arritmias, que haya una disminución en su oxigenación. Si esto también es importante, pero también, ¿qué otra cosa podríamos encontrar? Pues a largo plazo, este podría ser un factor de riesgo causal de 16 tipos de cáncer. O sea, antes se nos decía, bueno, contiene 4,000 sustancias dañinas, tantas de ellas, sí, más o menos 300 van a desencadenar algún tipo de cáncer. Entonces también es importante que entonces lo veamos que se pueden desencadenar, no sé, cáncer de boca, de garganta, en el estómago, de colon, pulmones, desarrollar EPOC, por ejemplo, que es este tabaco es la primera causa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también es importante. Pero además, ante estos 2 largos años que estuvimos
hablando de esta pandemia, algo que es importante que rescatemos es que muchas personas tenían esta vulnerabilidad, ¿no? En este sentido de que eran consumidores de tabaco. ¿Y esto en qué más podríamos ver? Bueno, pues que podemos tener por allí mal aliento, tos, dificultades para respirar. A lo mejor antes era muy buena caminando y a lo mejor ahora media cuadra ya estoy pues ya demasiado fatigada, ¿no? También pudiera ser que en los fumadores crónicos eh, tengan ya por ahí poca o falta de sensibilidad en sus papilas gustativas, que ya no les sientan el saborcito a la comidita, o sea, que ya no lo sientan si está dulce, si está salado o que esté insípido, o sea, simplemente ya lo consumen, ¿no? Entonces también son de las cosas que por allí podríamos ir observando. Otras tantas más, pues podría ser esta resequedad en la piel. Algunas personas mencionan que se podría dar algunas arrugas prematuras, en algunos casos, cuando las personas, insisto en esto de que sean consumidores crónicos, pues igual y tengan problemas para dormir, un insomnio ya constante. Además de estas, enfermedades, que tienen que ver con el aparato respiratorio, asma, enfisema, bronquitis, ya mencionábamos, el EPOC, que son parte. Pero obviamente, pueden haber muchas más complicaciones en los hombres en particular, que muchas veces se habla de esta necesidad de demostrar su masculinidad. Bueno, podría presentarse por allí alguna disfunción eréctil, alguna disminución en la producción de sus espermatozoides también puede ser. Entonces, sin embargo, no solamente es en cuanto a los varones, en cuanto a las mujeres, pudiera ser que si estamos embarazadas o si están embarazadas, se aumente esta probabilidad de tener un aborto. Y con esto, pues también pudiera ser, bueno, el aborto ya estaría allí. Sin embargo, si llega a nacer el bebé, puede ser que nazca con bajo peso y la otra pudiera ser que sufra de muerte súbita. Entonces, son varias, riesgos o consecuencias del consumo de esta sustancia. Otra sustancia que también es importante que observemos es el consumo de alcohol. Y en este sentido, bueno, esta sustancia, pues que en muchas fiestas, en muchas reuniones, pareciera que no pudiera, faltar. Yo puedo decir que yo recuerdo que en algunas comunidades cercanas al lugar donde yo crecí, era así como que si era una fiesta o una reunión y no había alcohol, como que no había fiesta, no había fiesta. ¿Esto por qué? Porque la mayoría de las personas como que no saben convivir si no hay este tipo de sustancias. Sin embargo, también va a depender, ¿no? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué estoy tratando de desinhibir? O sea, me estoy tratando de mostrar como una persona totalmente desinhibida, porque es a lo mejor la única manera en que puedo socializar o mostrarme tal como soy. Bueno, pudiera ser, ¿no? Sin embargo, es importante que veamos, pues que en esta sustancia obviamente sí, su manera de consumo es oral, es a través de esta ingesta líquida. Puede ser que esta sea extraída de granos, de frutos, plantas a través de una fermentación que se puede realizar. La mayoría, bueno, en mi caso que soy de una zona cañera, obviamente yo relaciono alcohol con ron, por ejemplo, ¿no? En este caso. Y en este sentido, bueno, los efectos que pudieran presentar las personas a corto y mediano plazo, pues es esta euforia, estos cambios emocionales drásticos
que generalmente insisto mucho, o sea, si soy una persona demasiado introvertida y la única manera en la cual me desinhibo totalmente, pues voy a consumirlo, voy a empezar a tener esta forma de relacionarme, ¿no? Me resulta, atractivo, a la mejor tengo esta exaltación de mis emociones al inicio de este consumo, pero también es importante que veamos cómo estas 2 partes que yo estoy mencionando, pues, no es otra cosa más que una falsa, sensación de autoconfianza, ¿no? O de autoseguridad, de libertad, porque en realidad se termina el efecto y vuelvo a estar en esta postura quizás rígida, ¿no? Contraída, en la cual, pues, no me permito, tener esta misma capacidad de platicar, de desenvolverme que cuando estoy bajo el consumo. Entonces, también puedo tener estos cambios extremos dentro de mi carácter. Yo digo que nos vamos de la risa al llanto de manera, rapidísima, y muchos también pueden tener alguna alteración de su juicio, ¿no? Entonces, em podría ser que las personas inicien, no sé, aparentemente estando un poquito más sociables, más relajados, que de ahí pudiéramos, estar o sentirnos un tanto tranquilos, a la mejor ya empiezo a platicar, ya me empiezo a reír, a la mejor hasta me animo a bailar, ¿sí? Pero posterior a esto, a la mejor empiezo a perder todo aquel control que yo tenía y pierdo, mis inhibiciones, ¿no? Entonces ya, tengo estos cambios extremos totalmente de mis estados de ánimo, alterando mi juicio, o sea, ya no voy a tener como esta capacidad de, bueno, no soy una persona que diga muchas groserías, bueno, a lo mejor ya estando bajo los efectos ya hablo y digo muchísimas cosas más, a lo mejor mi lenguaje se me empieza a enredar o más bien se me enreda la lengua, ¿no? Se me traba por allí y ya no voy a poder decir las palabras de manera clara, puede ser que tenga una falta de coordinación motora, que además no pueda yo reaccionar de manera rápida a muchos estímulos que me pudieran o se pudieran presentar. Y ahorita, por ejemplo, en esta situación que muchas personas tienen en cuestión de manejar, ¿no? Muchas personas por ahí dicen o tienen la falsa idea que cuando manejan bajo los efectos del alcohol, manejan mejor, o sea, totalmente en desacuerdo, porque, pues, hay una lentitud para reaccionar, no hay un control totalmente de nuestro sistema motor, hay incoordinación motora, ¿sí? Además de que nuestra atención está totalmente dispersa, pero especialmente, pues, al haber esto, no estamos totalmente, conscientes, y hay quienes se han llegado a quedar dormidos, en la conducción, o al estar alterado el juicio, si alguna persona viene a decirme algo en lo cual no estoy de acuerdo, pues, pudiéramos terminar, o justamente por esto muchos jóvenes han llegado a terminar, em pues, teniendo algunas riñas, algunos altercados, justamente porque ya se terminó totalmente, control, ¿no? De su autocuidado, de todo. O sea, ya no hay, esta parte. Y a largo plazo, bueno, podríamos hablar de estas enfermedades gastrointestinales que sí se presentan, enfermedades cardíacas, enfermedades hepáticas, desde un hígado graso hasta una cirrosis. También algunas personas pudieran desencadenar algún trastorno psiquiátrico. Antes nos mencionaban mucho este delirium tremens. Se sigue mencionando, sin embargo, en muchas personas hoy en día alcohólicas es a lo
quizás a lo que menos le temen, ¿no? Sin embargo, siguen estando allí. En las mujeres, bueno, también se presenta alguna alteración dentro de la ovulación. También pudiera darse una desnutrición por mala alimentación, porque la persona gira, ¿no? Generalmente ante la búsqueda del consumo de las sustancias. Y algunos de los que están aquí presentes, bueno, yo en lo personal, cuando era muy pequeña o muy jovencita, yo escuchaba con frecuencia en mi pueblo, escuchar que decían: "Es que estos señores son del escuadrón de la muerte", y yo cada vez que pasaba por donde estaban esos señores, yo pasaba aterrada, ¿no? Nunca tenía yo como, bueno, más bien no era una persona, maleada, hasta que por fin me di a la tarea de preguntar por qué más bien es el escuadrón de la muerte, ¿no? Y ya me dijeron, bueno, porque estas personas generalmente basan su vida en la búsqueda de conseguir el alcohol, ¿sí? Y solamente a eso se dedican. Cualquiera de ellos en cualquier momento pudiera amanecer, muerto, ¿no? Ante los riesgos de este consumo. Entonces, algunos más también pudieran desencadenar alteraciones de memoria, algo importante, las personas también pueden volverse, agresivas, violentas, también, puede, presentar, algunos episodios depresivos, ¿no? Y lo vemos generalmente, que algunas personas, pues, llegan a sentirse así como de: "Ay, pues nadie me quiere, tengo estas situaciones, viene esta depresión bajo los efectos de la sustancia. Algo importante también que no debemos de hacer a un lado es como parte de estas consecuencias del consumo de alcohol o dentro de estos efectos pudiera ser que se tengan relaciones sexuales em, sin protección, obviamente no planeadas, y a lo mejor incluso, con una persona que ni conozco, ¿no? Pudiera ser, y que con ello, pues, también pudiera yo tener como una consecuencia más, pues, algún embarazo no deseado, obviamente, y también algunas enfermedades, ¿no? Pudieran ser de transmisión sexual, y por qué no pensar incluso, eh, este en el VIH, ¿no? En el SIDA, o sea, sí es importante que también lo observemos. Este, mm, como parte de estas sustancias y sus efectos. Otra, otras sustancias que también, es importante que observemos y nombremos, bueno, es que están los inhalables, y en este sentido, pues, van a ser estas sustancias que se pueden, o más bien que las pueden encontrar los jóvenes en las tlapalerías, a la mejor, e incluso en algunos centros comerciales, ¿no? Llegan a vender el tiner, pues, algunas otras sustancias, em, que pudieran ser de uso, pues, no fueron inventados con ese objetivo, pero que pueden ser consumidos como un uso, vamos a decir, recreativo. Y en este caso de estos, inhalables, pues, también debemos de decirlo claro, pues, que van a ser estas sustancias que son volátiles, que van a despedir unos vapores, tóxicos al entrar en contacto con el aire, pero que también van a ser de una gran variedad. Yo no podría decir, bueno, se trata en particular de esto. Bueno, en particular sabemos que se consume el tiner, el aguarrás, alguna otra sustancia más como el resistol, por ejemplo. Este, algunas personas les es llamativo, por ejemplo, el olor a gasolina. En mi caso, me marea, no puedo estar, por aquí cargo gasolina y rápidamente a subir cristales o moverme del lugar en donde estoy. Pero también hay quienes, les encanta el olor de los esmaltes de uñas, la acetona, por ejemplo.
para algunas personas no nos es grato. Sin embargo, también algunas personas podríamos decir que se dedican a alguna labor en la cual se hace uso de estas sustancias, deberían en algún momento, bueno, tomar las medidas preventivas y usar algún tipo de mascarilla como algo preventivo. Pero, ¿cuáles serían estos efectos a corto, mediano y largo plazo? Bueno, que haya una sensación o una falsa y pasajera sensación de euforia, de bienestar, de sentir que estoy muy bien, que todo el mundo me quiere. em, Hay una percepción distorsionada de la realidad, unas risas incontrolables, por eso yo hablo de esta felicidad un tanto descontrolada, alucinaciones, no se miden los riesgos, o sea, no hay una percepción de riesgo, hay una falta de coordinación del equilibrio. También hay cambios rápidos dentro de su estado de ánimo, pueden pasar justamente de la risa al llanto, pero también a tener algunos cuadros, agresivos. O sea, también se da este tipo de situaciones, confusión, desorientación, así como irritación en su piel. Algunos más pudieran tener ansiedad, insomnio, algunos temblores dentro de su síndrome de abstinencia, por mencionar algunos. Y a largo plazo, bueno, irritación crónica de sus vías respiratorias, pérdida de la memoria, dificultad de comprensión, trastornos psiquiátricos como depresión y ansiedad. Algunos más pueden tener dificultad para ponerse de pie, aturdimiento, mareo, pérdida de esta coordinación, temblores, agitación incontrolable. Algunos pudieran tener por allí complicaciones por mal funcionamiento del hígado y los riñones, problemas en su vista, alguna atrofia de algunas zonas cerebrales y daño neuronal. Esto en algunos, pues en algunos jóvenes podemos observar una pérdida de peso, o sea, muy rápida. Yo les puedo poner de ejemplo para quienes somos de aquí de Jalapa, las y los limpias parabrisas que llegaban aquí a la calle de Circunvalación, a la avenida Circunvalación, cómo en algún momento, hay esta reducción de su tono, también de su fuerza muscular, pero en particular a mí me llamaba mucho esto la atención de su pérdida de peso, ¿no? En estos chicos limpiaparabrisas, o sea, de ver que llegaban de manera un joven fuerte, aparentemente saludable, y después verlo, pues, que hay totalmente un daño, ¿sí? Entonces, también, es parte de sus otros riesgos. Otra que sí es muy importante es una muerte súbita, ¿no? O sea, nada más de momento presentarse esta situación. Otra, le voy a pedir a Toño si me apoya, con el video, por favor. Toño, ¿me oyes? Ahí viene. Gracias. En miles de años de evolución, el cerebro humano biológicamente no ha cambiado. Aunque a veces no lo creamos. Sigue siendo nuestro control maestro. Gracias a él percibimos el mundo, la naturaleza. Lo que vemos, escuchamos, olemos, palpamos y saboreamos. Pero su funcionamiento se modifica si usamos sustancias psicoactivas que alteran nuestros sentidos y nuestra conducta. ¿La identifican? Seguramente la han visto. Es la hoja que se conoce como la marihuana. Y de estas plantas que ven, ¿cuál de ellas creen que es la marihuana? Todas lo son. Son distintas especies de lo mismo. Y como es una planta, se cree que es inofensiva por ser natural.
La marihuana como tal es un preparado de hojas y botones de flores de la planta Cannabis sativa, que contiene una sustancia psicoactiva que se llama delta 9 tetrahidrocannabinol, también conocida como THC. Al igual que otras drogas, el THC altera el funcionamiento del cerebro, y desde hace varias décadas, esta sustancia ha sido manipulada en los cultivos y en los laboratorios para generar mayor adicción. Se cree que la mota, toque, churro, chubi, mois o como se le quiera llamar, es inofensiva. ¿Será? Cuando la marihuana se fuma o se ingiere en forma de pastelitos u otros preparados, además del THC, llegan al cerebro y a otros órganos del cuerpo más de 400 sustancias químicas que contiene la planta. Si el motor no jala bien, el resto tampoco. Con esta droga se altera nuestra conducta, la coordinación motora Y la percepción temporal. perdemos el ritmo, nos alentamos. Vamos. El aletargamiento provoca una sensación de que la vida transcurre en cámara lenta y puede ocasionarnos accidentes laborales y viales. Por ejemplo, si se maneja un automóvil, se tiene la sensación de ir lento, aunque se viaje a mayor velocidad, lo que puede ocasionar accidentes que pueden ser fatales. También se debilita nuestra capacidad de juicio y toma de decisiones. Así que aunque es una sustancia de origen natural, la marihuana es una droga que inofensiva no es. ¿Cómo actúa la marihuana en el cuerpo? En nuestro cerebro se encuentran los cannabinoides endógenos que se producen naturalmente. Sí, escuchaste bien, tenemos nuestros propios cannabinoides. Y estos cannabinoides actúan en una red neuronal que envía mensajes al organismo a través del sistema nervioso. El THC que contiene la marihuana actúa sobre el sistema endocannabinoide y distorsiona todos esos mensajes. En la corteza cerebral se alteran la conciencia y la realidad y se afecta la memoria que se genera en el hipocampo. Al actuar en el tallo cerebral se provoca somnolencia y se aumenta la frecuencia cardíaca a la vez que disminuye la presión arterial. Y la percepción del entorno es más lenta. En el hipotálamo se produce una alteración en las señales que regulan funciones vitales como el apetito. En el tiempo que dura un pasón o viaje, los ojos se enrojecen y se estrechan, la boca se seca, se produce risa incontrolable y también se puede presentar ansiedad, paranoia y en algunos casos ataques de pánico. También hay deshidratación y mucha hambre. Come sin control. Y si la consumes con frecuencia, tu cuerpo se acostumbra y cuando la suspendes puede haber síndrome de abstinencia, Irritabilidad, insomnio, inquietud, nerviosismo. ansiedad, dolor abdominal, escalofríos y dolores de cabeza. Los consumidores frecuentes de marihuana a mediano y largo plazo se quedan sin recuerdo. Consumir marihuana afecta neuronas fundamentales para la formación de la memoria. Por eso, bajo los efectos de esta droga, es muy difícil aprender algo nuevo y es fácil que te vaya mal en la escuela y en tus estudios. Cuando le entras a la mota, pierdes atención y concentración, pierdes ritmo y coordinación y afectas el juicio, lo que te puede llevar a conductas riesgosas y también exponerte mayormente a enfermedades como las de transmisión sexual. El viaje de la marihuana por el torrente sanguíneo es largo y nos va dañando. Al igual que los fumadores de tabaco, es común que los fumadores de marihuana padezcan bronquitis o tos crónica. Y en los intestinos se reduce la actividad y por eso te estriñas. ¿La marihuana nos afecta a todos por igual? No. En los jóvenes, el cerebro termina de desarrollarse hasta los 25 años de edad. Si le entras a las drogas, el daño puede ser a largo plazo y afectar su naturaleza. La mujer es más susceptible a experimentar los efectos de la marihuana, ya que el THC se almacena en la grasa del cuerpo y por nuestra fisiología nosotras tenemos más. Y si hablamos de sexo, a veces... ¿Y la marihuana ayuda a ser más creativo? ¿Será? No se ha comprobado que su consumo active o desarrolle la genialidad ni la creatividad. La creatividad se produce en diversas zonas cerebrales y no necesita del estímulo de ninguna droga. Ni natural, ni sintética.
Los genios lo son y lo han sido por sus propias condiciones y naturaleza, no por el consumo de la marihuana. ¿Y la marihuana es una medicina? La planta de la marihuana no es por sí misma un medicamento. Como tiene más de 400 compuestos en proporciones variables, de algunos de ellos desconocemos su efecto y otros más pueden llevarnos a la adicción. ¿Y por qué se dice que tiene uso medicinal? Porque algunas sustancias extraídas de la planta cannabis no tienen efectos tóxicos sobre el cerebro. Sin embargo, para ser considerado un medicamento seguro en el tratamiento de personas con padecimientos específicos, Una sustancia necesita pasar por muchos ensayos para calcular riesgos y demostrar beneficios. Si hablamos de afectar neuronas, el tema es para pensar. al entrarle a la marihuana, dañamos nuestro cerebro. No necesitamos drogas. El cerebro es increíble. Úsalo. El cerebro es increíble. ¡Úsalo! Gracias, Toño. Bueno, y continuando, es importante entonces que podamos observar que en este sentido, bueno, la cocaína también es un estimulante, y que, bueno, su presentación pues va a variar. Generalmente se venden paquetes que los chicos, o las personas le decían o le siguen diciendo grapa, ¿sí? Y bueno, puede ser inhalado, puede ser inyectado y generalmente o en su mayoría es en estas dos, menormente es de manera oral o masticada. Es importante que observemos que en este caso los efectos a corto, mediano y largo plazo que las personas pudieran tener, pues va a depender justamente de la forma en que se esté haciendo el consumo. Algunos van a sentirse sobreestimulados, ¿no? Algunos van a tener un aumento de sus latidos del corazón, también se va a aumentar la presión arterial, pues nos vamos a tener ahí también un incremento dentro de su temperatura corporal. Se puede disminuir justamente también el apetito, o sea, no tener nadita de apetito, nada de hambre, una dilatación pupilar y una sensación de grandeza o de que todos o que ellos pueden, ¿no? Realizarlo todo, que tienen todo también bajo el control o bajo su control. Sí hay una sensación de incremento de su energía. Es falso, pues, porque al terminar los efectos, pues van a ir pues en un decaimiento, ¿no? Una euforia, una relajación y una sensación de bienestar, que insistimos mucho en esto, o sea, es algo pasajero, pero también pueden tener en algún momento estos cambios dentro de su comportamiento, dentro de su carácter, en donde, pues bueno, van a tener a lo mejor alguna cuestión de impulsividad, un escaso juicio, o sea, van a perder el control totalmente de sus emociones para resolver los conflictos que hay y terminar en algunos casos pues nuevamente en alguna situación de violencia, pues a lo mejor yo digo, no igual que con las personas alcohólicas, pero sí se da en esta situación, este incremento de su agresividad. Em, a largo plazo pudiera ser que esté esta cuestión de una pérdida de peso considerable, pero además esta desnutrición, un insomnio crónico, perforación y pérdida del tabique nasal, que pues no es algo muy leve, ¿no? A lo mejor en este sentido, ay, a lo mejor en este sentido, pues bueno, lo observábamos o es observable en algunas personas públicas, ¿no? Porque desafortunadamente se exhibió su situación, sin embargo, es algo que ahí está.
Hay un micrófono que por allí está causando un ruidito. Impotencia en los hombres, infertilidad en las mujeres, un deterioro de la memoria y de la concentración. También, pues, es importante que podamos observar que se pudieran presentar algunas afecciones neurológicas, ¿no? En ¿Lo algunos tengo casos, abierto? pues sí, Es que a gracias. mí me está desconectando. Okey. Sí, gracias. Este, conductas violentas, impotencia sexual, volvemos a esta parte, deterioro de su memoria. También pudiera ser que, bueno, en otros, como son los opiáceos, también, pues son, droga también estimulante. Su vía de administración también puede ser, en este sentido, también, puede ser, inyectada, ¿sí? Es una más perdón, aquí es una droga depresora, los opiáceos, discúlpeme. Y en este caso es más conocida, la heroína, que muchas personas la van a nombrar también de diferentes, maneras. Una, justamente es esto, ¿no? Como si fuera una heroína, ¿no? Así como tal. Y, en este sentido, sus efectos inmediatos, pues bueno, es esta falsa sensación de euforia, de bienestar, sentirse un tanto, em lentos en sus reacciones psicomotoras, dosis altas, pues también pudiera ser que la persona se sumerja en su mundo, y que no tenga más comunicación con los demás, que se les disminuya esta presión arterial al ponerse de pie. Muchos dicen un tanto como que no se deben de levantar de golpe para evitar esta disminución de su presión arterial, esta contracción de sus pupilas, ¿no? Y que en algunos casos, pues para ellos también es algo serio, ¿sí? Eh, en esta cuestión de ponerse de pie, esta dificultad o esta disminución de la presión arterial al ponerse de pie, bueno, también algunas personas hablan de una pesadez, o sea, en sus extremidades, o sea, también tiene que ver con esta otra parte. Y a largo plazo, bueno, susceptibilidad a sufrir infecciones, tolerancia a algunos de sus efectos psicoactivos, un síndrome de abstinencia bastante intenso con perturbaciones físicas, dependencia muy severa, en este caso, una dependencia física, pero también una dependencia, bastante fuerte a nivel emocional. Pueden sentir también apatía, deterioro de su atención, tener algunas, alteraciones dentro de su juicio. Y también, obviamente, desarrollar o desencadenar o contagiarse de algunas enfermedades como la hepatitis B y C o bien de VIH-Sida. En este caso, bueno, esto tiene que ver por la forma o por la vía de administración de la sustancia en este sentido. Entonces, como ustedes se pueden ir dando cuenta, pues no son sustancias que se vean así como, ay, bueno, hay drogas blandas o drogas duras, o sea, todas, no hay una sustancia que pudiéramos decir esto y no pasa a mayores, ¿no? El tabaco incluso, que es algo que vemos como muy, light, porque no, aparentemente no se provoca una alteración de agresividad así observable, pero ya pudimos ver cuáles son estos daños. Y ya para ir concluyendo, los estimulantes, bueno, pues van a ser estas sustancias también que son obviamente estimulantes, como bien lo dice su palabra, y que bueno, van a disminuir el apetito, va a haber esta sensación de euforia, esta inestabilidad del estado de ánimo, volvemos a estar de la alegría, la tristeza, tener estas fluctuaciones dentro de su carácter, dentro de sus emociones, una dilatación de sus pupilas, una respiración agitada, una irritabilidad con un aumento de agresividad
pues bastante importante, ¿no? Un aumento de su energía, no querer sentarse, ¿no? Más bien seguir en este movimiento, ¿no? Con una actividad física constante. Sin embargo, pues también viene lo que no les gusta a muchos pacientes, que son estas ideas paranoides, esta pérdida del sueño, esta sensación de ansiedad. Algunos también han llegado a mencionar de cierta ansiedad, pero con cierto miedo. Volvemos a estos cambios conductuales de su ánimo, pierden el interés por sus actividades habituales justamente para seguir o mantenerse en el consumo de sustancias. En algunos casos, bueno, sus movimientos corporales pudieran ser muy excesivos, ¿sí? O como si fuera mucha hiperactividad en este caso. Y a largo plazo, bueno, esta pérdida importante personas incluso, ¿no? Han llegado a consumir, pues, no sé, alguna sustancia, en este caso como el Redotex, ¿no? Es un estimulante, anfetamínico y que muchas mujeres sí lo hicieron. Sin embargo, también podemos observar en ellas, esta irritabilidad, pérdida de su cabello, si bajan de peso, pero hay resequedad en su piel, hay arrugas prematuras, este, a un aumento también de la temperatura, pero también hay muchos más que mencionan que esta irritabilidad y conducta violenta es bastante seria, aun cuando estemos hablando de esta sustancia. Dolores de cabeza también lo han mencionado, ¿no? Entonces, son de estas. Y bueno, hablamos también de que hay algunas nuevas sustancias psicoactivas que se están, presentando, muchas están todavía en investigación, sin embargo, sabemos que son obviamente drogas sintéticas, que puede ser en forma pura o preparada. Se están identificando hasta ahorita más de 800 nuevas sustancias psicoactivas que son de venta, pues, y distribución fácil, ¿no? Que son de bajo costo. Dentro de ellas, bueno, las que más podemos observar o que se ha detectado en nuestro país, pues son cannabinoides sintéticos, catinonas, fenetilaminas, psicodélicas, ketaminas, entre otras. Y ya para ir cerrando, bueno, si alguno de ustedes conocen a alguien que tenga alguna de estas características y quisiera autodiagnóstico, por si tiene problemas con su manera de beber, con el consumo de tabaco o con el uso de algunas sustancias, pueden escanear este código QR, acceder a estos autodiagnósticos y si ustedes creen que necesitan, de acuerdo a este autodiagnóstico y sus resultados, el apoyo de asesoría psicológica, no duden en dejar sus datos para que alguno de mis compañeros o una servidora los contactemos y les podamos brindar esta asesoría psicológica. También estos servicios no solamente son para personas que tienen algún consumo de sustancias, centros de integración juvenil también, al ser las adicciones un problema de salud mental y también el origen de estas adicciones, la depresión o la ansiedad, bueno, también ponemos a su disposición estos otros 3 autodiagnósticos para que los chicos, chicas, maestros y algunos de ustedes conocen a alguna persona que pudiera padecer de alguno de estas situaciones, pues pásenle el código QR y con todo gusto los podemos atender. Y bueno, para cerrar, pues, comentarles, bueno, que hay situaciones que pudieran favorecer la prevención de las adicciones. Pues sí, una de ellas podría ser que favorezcamos el desarrollo de habilidades sociales con sus alumnos, con sus futuros alumnos, que estos
estas habilidades les permitan rechazar a sus alumnos la invitación o la presión de su grupo de pares en cuanto al consumo de drogas, que ellos tengan esta capacidad de poder decir un no a tiempo, resguardando su persona, que les pasemos información veraz, oportuna, sobre el riesgo de que trae esto, este consumo de tabaco, de alcohol, de drogas ilegales o de otro tipo de sustancias, pues de acuerdo a la edad, ¿no? No le voy a dar esta información a niños pequeños, pero sí a, a jóvenes, quizás, no sé, sobre marihuana, alcohol y tabaco a niños de quinto y sexto año pudiera ser, y a lo mejor ya de secundaria para adelante ya les pudiéramos hablar del resto de las sustancias. Em, Fomentar, ¿no? En este caso, que haya mejores relaciones que les permitan, pues, fortalecer sus vínculos familiares, ¿no? En ese aspecto, les dejo aquí está nuestro número telefónico, el 2288 150500. Estamos justo atrás de las albercas, me parece, o del estacionamiento de la Normal. Con todo gusto, quienes quieran o crean que les hace falta alguna asesoría, pues estamos para servirle. Por mi parte sería todo, pues les agradezco su asistencia. Muchas gracias. Bueno, es que tenemos que aquí avisar para poder hablar. Les agradecemos mucho esta plática, ha sido muy interesante conocer todo estas cuestiones de el tipo de consumo, si es frecuente o no. Y tenemos unas pequeñas preguntas que nos hacen los jóvenes. No sé si pudiéramos dar respuesta breve porque solo nos quedan 10 minutos y los jóvenes tienen que incorporarse a sus clases. Pero antes que nada, pues les haremos llegar por el día de mañana pues sus constancias de participación. Muchísimas gracias, licenciada Reina Hernández Torres y doctor Antonio Álvarez Guillén, por volver a coincidir en una actividad que, bueno, intentamos que los jóvenes estén informados, pero bueno, siempre hay actividades en la escuela que nos bloquean mucho, pero esperemos que pues más adelante los jóvenes puedan ver esta plática. Afortunadamente el área de tutoría la pudo grabar y esperemos que ese link lo podamos posteriormente difundir. Y bueno, nada más les leo su constancia, es que otorga la presente constancia, y ya dije los nombres de ustedes, por haber impartido la conferencia Daños y consecuencias de las adicciones, dirigido a la comunidad estudiantil, personal administrativo y docente de la Escuela Normal Veracruzana, modalidad virtual a las 11:30, el día miércoles 18 de mayo de 2022 en Jalapa, Veracruz, y firma nuestro director, el maestro Daniel Domínguez Aguilar. Les agradecemos muchísimo su participación, este trabajo que hemos podido realizar como, ahora sí, instituciones hermanas, que somos vecinos, ¿verdad? Y sí. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. La primera pregunta, algún joven preguntó qué eran las sales de baño, maestra Nancy, no sé si tenga a lo mejor un poco más de contexto para esta pregunta. Sí, referían de mi grupo de tutorados esta inquietud, ¿no? Porque está ahorita en boga esta sustancia de sales de baño que invita a la relajación y demás, pero entiendo que en ocasiones es acompañada por algunos enervantes, ¿no? Entonces, ¿cómo poder diferenciarlas? Y bueno, el uso, ¿cuál es el impacto, la implicación que tiene para la salud? Adelante, no sé, sí. Doctor Antonio o licenciada. Vale, se les llama sales de baño, pero son parecidas al cristal, son pequeñas
como perlitas, chiquitas o polvito blanco, ¿no? Es extraído de una planta que, bueno, ya al ser procesado, entonces ya es algo artificial. La planta se llama KAT, K-H-A-T, ¿sí? Por lo general se consume en el este de África y el sur de Arabia, pero ya se ha procesado y por lo general se consigue en internet, ¿sí? Son de estas nuevas sustancias psicoactivas que, bueno, son ilegales, pero que se consiguen principalmente por esa vía, por redes sociales, o, bueno, otros distintas páginas, ¿no? Y que se las envían incluso a casa, ¿no? Hay que tener cuidado con estas sustancias porque, bueno, son baratas, incluso tal vez puedan ser un poco más baratas incluso que el cristal, ¿no? Sin duda que la cocaína, porque la cocaína ya es una de las sustancias caras, ¿no? Pero bueno, se puede consumir igual fumándola o inhalándola, ¿sí? Es una de las sustancias que son poco estudiadas, porque, bueno, aquí en México todavía como que no hay tanto, no es tanto el auge de esta sustancia. No sé si quieres agregar algo, Reina. No, mejor acompaño las siguientes preguntas, ¿te parece? Vale, Para que lo vale. hagamos Sí, rápido. Bueno, sí. veo que hay una. Bueno, no sé si estuvo ya la respuesta. Ok. ¿Es posible volverse adicto a los medicamentos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Bueno, en un sentido estricto, muchos de los pacientes son tratados con diazepam, o sea, algunos medicamentos de este tipo. Ahorita se me fue el nombre del otro. Si son bajo una prescripción médica y como papá estoy atento de la dosis que se le está dando en tiempo y forma, obviamente sabemos que hay una prescripción y que es por algo que le está haciendo, que es necesario para el buen funcionamiento o para el funcionamiento de las actividades de mi hijo. Eh, en el sentido de las personas que generalmente consumen estos medicamentos, pues sí se podría favorecer una adicción, ¿no? Sin embargo, considero que en este caso, pues no se volvería adicto porque está bajo una supervisión médica y con un especialista. ¿Es malo vapear si solo se vapean saborizantes? Sabemos que la mayoría de los saborizantes tienen en cantidades menores, pero un poquito de nicotina. También esto es importante, pero además es la forma en la que se hace esta combustión. Al final de cuentas, estoy introduciendo un humo que a mediano o largo plazo también me va a desarrollar alguna enfermedad. Si una persona embarazada, si una mujer, vas a comentar algo, yo ya Sí, estoy con las bueno, respuestas. también es que con el vapeo lo que pasa es que las sustancias no han sido del todo investigadas y entonces eso hace más complicado que se identifique qué es lo que produce. Pero como menciona Reina, esta combustión incluso es lo que pasa también con la marihuana, porque escuchamos el clásico de por eso, ¿no? Entonces, sí es algo natural, pero ya al quemarla, hacer la combustión, entonces se transforma y afecta la vía de administración, que sería principalmente el sistema respiratorio. Listo, Reina. Ujú. Si una mujer embarazada se droga, fuma, bebe alcohol, ¿qué le sucede al bebé? Bueno, yo mencionaba que puede bajar con bajo peso, puede nacer, perdón, con bajo peso. En algunos casos puede haber un aborto. Y en el caso de el alcohol, pudieran nacer con el síndrome metabólico de alcohol, ¿no? Alcohólico. Entonces,
Son diferentes riesgos, pero también ahí están. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que no puede dejar de consumir? Bueno, de entrada yo ¿Por ahí alguna falla de internet, doctora? Sí se bloqueó, ¿verdad? Se quedaron ellos sin internet. Ahorita a ver si ahí está. Perdón, creo que me había sacado. Y otra es hacer la canalización al Centro de Integración Juvenil. Ahí aparece nuestro número. Bueno, o se lo repito, el 2288-150500. Y con toda confianza nosotros les podemos brindar una asesoría a los familiares de la persona que está consumiendo o a la persona que está consumiendo, haciéndole saber de la importancia de reducir el consumo de estas sustancias, ¿no? Pues por nuestra parte sería todo. Yo les agradezco la atención. Muchas gracias. Pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muy interesante todos estos puntos que nos dan y que, bueno, es importante seguirlos difundiendo, ¿verdad? Para prevenir que nuestras juventudes se dañen con este tipo de sustancias que pareciera que son, que les ofrecen mucho, pero a la vez también el precio de consumirlas es también bastante alto. Les agradecemos mucho. Mañana, Dios mediante, por ahí estaré visitándoles en el Centro de Integración para llevarles su constancia. Y bueno, pues nuestro agradecimiento por estar siempre dispuestos, disponibles y traernos este tipo de temas que son importantes para nuestros jóvenes. Y agradecerles nuevamente pues el convenio que tenemos por la atención que han estado dando a los chicos y a docentes que han acudido con ustedes para una atención de tipo emocional. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Gracias, maestra Nancy, por tu apoyo. Gracias a tus compañeros de tutoría también por el apoyo. Y aquí, Servicios Escolares, también está la maestra Pati conmigo. Y pues les agradecemos mucho su presencia y que tengan una excelente tarde. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.